empezar a grabar para arrancar. Quedó pendiente la semana pasada una pregunta que por ahí hicieron sobre el protocolo PPP, no sé si lo recuerdan, que por un lado agregaba bit de relleno o byte de relleno y por otro lado hacía un checksum. Entonces la pregunta era, ¿qué hacía? ¿Hacía primero el checksum y después metía los bits de relleno o metía los bits de relleno y después hacía el checksum? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Qué averiguaron de eso? Nah, seguro que ni se acordaban ni averiguaron. Bueno, fui a las fuentes. PPP es un protocolo de del IETF, que es el Internet Engineer Task Force. Son todos protocolos estándar abiertos que son los que se usan para Internet. Creo que no lo he contado, pero bueno, RFC, ¿saben qué son? ¿Tienen idea? No. RFC son Request for Comment. ¿Cómo se maneja esto? Son todos estándar abiertos y los pueden proponer cualquiera que participe de una lista de correo. De hecho, el IETF tiene varias listas de acuerdo a los temas. Participa en alguna y se le ocurre decir, bueno, voy a proponer un estándar o voy a proponer una mejora de este estándar y lo escriben y lo mandan. Eso es un pedido, request for comment sería como un pedido de opinión. Entonces, bueno, si el resto de la gente que trabaja en esa lista de correo está de acuerdo con esa mejora, se propone como estándar. Entonces, una vez que son estándar, se lo van dando números. Ahora vamos por el, si no me equivoco, 5.000, 6.000 de estándar. Este es un estándar bastante viejito, de hecho, del 92. Me fui a las fuentes, este es el IETF que les nombraba, y acá están los RFC por número. Este justamente es el estándar del protocolo PPP, y en una parte habla de cómo es la transparencia entre el que envía y el que recibe, y lo primero que hace es calcula el checksum, el transmisor. Fíjense acá, después de hacer el cómputo de checksum, el transmisor examina y va revisando y le pone bit de rellenos, ¿sí? Y después finalmente, antes de calcular el checksum, el receptor examina y saca los bits de relleno y después recién calcula el checksum, ¿sí? Eso es, digamos, la aproximación que tomó PPP. O sea, estaban las dos alternativas, cada uno con sus contras. Esto, esperen que acepto a todos, ahí está. Esto lo decidieron así. Ok. Bien. A ver, ¿alguien más me dice algo en el chat? Profe, Sí. le quería hacer una consulta. ¿Sí? Si después podría habilitar la revisión del cuestionario que la Hoy otra tampoco vez no se apareció, che. pudo revisar. ¿El No. de capa enlace no? No, hoy sí apareció, perdón. Ah, Hoy sí, bien. pero el de capa enlace Entonces ya quedó aprendí dónde. colgado. Bueno, me fijo el Bien, de gracias. capa de enlace. Ok. Claro, porque hoy le presté atención. Tiene un montón de campitos para tildar, que sí, que no. Hoy le presté bien atención para que les apareciera la nota y una vez que terminara el cuestionario. Hoy sí les apareció. Ok, me lo voy a anotar eso porque si no me voy a olvidar mañana. Habilitar la capa de enlace. Ya mismo me lo anoto, si no... Ok, bien, buenísimo. ¿Y cómo le fue hoy entonces, ya que saben las notas? Mal, profe. Muy mal. Al que le fue muy mal, bueno, se queda. El que le fue bien directamente, listo. Ya terminamos la clase y a otra cosa. No, bueno, vamos a la clase y vamos a charlar de por ahí algunas preguntas que hice, algunas un poco capciosas. Bueno, la clase pasada hablábamos de capa de enlace.
Hoy vamos a hablar de algo que se llama subcapa de control de acceso al medio, o Medium Access Control, MAC, la subcapa MAC. Bien. No siempre está, y eso va a depender, obviamente, del tipo de red o del tipo de topología que tenga esa red, ¿sí? Básicamente, para que se den una idea rápida, esta subcapa lo que hace es, cuando tengo un canal compartido, pone, digamos, las reglas o la forma en la cual las estaciones van a compartir el medio. Básicamente eso es lo que agrega lo que ya habíamos visto, ¿sí? Entonces, en topologías que yo tengo un enlace punto a punto, como lo que vimos en la clase pasada, PPP, por ejemplo, no necesito esta subcapa, no existe, no tengo que agregarle nada, porque yo lo que escribo en el cable va a parar a la otra punta y lo que el otro me escribe me llega a mí. No hay forma de que nadie interactúe, además de los dos extremos, ¿sí? Mientras que redes de difusión se llaman, son aquellas redes donde hay más de dos nodos y de alguna manera tienen que pelearse o competir, mejor dicho, por acceder al medio, porque es un medio compartido, ¿sí? Entonces, bueno, justamente dependiendo qué use para accederlo, yo tengo distintos protocolos de subcapa MAC, ¿sí? Ejemplo de redes de difusión, ¿cuál puede ser? El Wi-Fi. Totalmente. Totalmente. ¿Alguna otra? Una LAN, profe. Una red, sí, una red LAN. Porque normalmente, bueno, ya vamos a ver que quizá hoy no es así, pero básicamente todos los hosts están conectados al mismo cable. Si bien ustedes me van a decir, bueno, no, pero cada máquina tiene un cable distinto, pero de alguna manera van todas para un concentrador y podría ser que, digamos, ese cable sea una especie de bus. Entonces, cualquiera que escriba algo en el canal, en el bus ese, todos lo podrían ver. Bien, voy a borrar esto. Está entonces, ¿se entiende? O sea, yo lo que voy a hablar hoy justamente es de medios compartidos. Bien. Hay dos alternativas para compartir el canal. Bueno, dos o tres en este caso, que hay dos. Que es hacer una ubicación estática y una dinámica del canal. La estática es más o menos lo que han visto quizá en comunicaciones o en alguna de ellas. Yo tengo un canal y hago una división por tiempo, por frecuencia, ¿sí? Hago ranuras de tiempo, por ejemplo, y cada estación podría transmitir en una ranura si no se pelea con ninguna otra. O creo subcanales y cada estación transmite en cada canal, ¿sí? El tema es que las comunicaciones de datos básicamente son por ráfagas, entonces normalmente desperdicio el tiempo porque no siempre tengo cosas que transmitir. Entonces la ranura, por ejemplo, que ocupa un host, no siempre la va a ocupar con transmitir algo, y obviamente si no tiene nada que transmitir se pierde, ¿sí? O sea, este tipo de enfoque lo podemos usar si hay una carga, un tráfico grande en todos los nodos. Y hay otro tema, que si los nodos varían, y bueno, debería o dividirlo en más ranuras de tiempo o dividirlo en más frecuencia, entonces no es muy flexible esto. Bueno, y después habla de algunos temas de teoría de comunicaciones que no es demasiado eficiente esa comunicación, esa división, ¿sí? Pero básicamente es por estos temas, porque no siempre tengo cosas que transmitir en cada estación,
y además no es muy flexible en cuanto a la cantidad de nodos que van a estar en la red. Entonces, bueno, caemos a que hay que repartir, hacer la repartija del canal de una manera, digamos, dinámica. ¿Sí? Bien. Bueno, el autor habla de algunas consideraciones a tener en cuenta a la hora de hacer esta ubicación dinámica del canal. Y asume algunas cosas. Bueno, primero que cada nodo, cada estación es independiente y yo tengo n estaciones. Independiente me refiero a que cada una puede transmitir o va a tener datos para transmitir cuando quiera, no depende de otras. Obviamente vamos a asumir que hay un solo canal para comunicarse, que es compartido y que todas las estaciones tienen de alguna manera la misma capacidad para transmitir o para usar ese canal. También va a asumir que, bueno, se pueden observar las colisiones. ¿Qué significa las colisiones? ¿Tienen idea? Que tenía una Cuando forma se de... superponen dos mensajes y To- pierdo la información. Que dos Totalmente. están usando el canal a la vez, digamos. Claro, Y totalmente. tenía... Sí. Ajá. No, eso, profe. Ok, es básicamente eso, ¿sí? Cuando dos estaciones o dos hosts o no, como quieran decirle, comienzan a transmitir y bueno, como el canal compartido se va a superponer la información y chao, en definitiva lo perdí. A eso se le llama colisión, ¿sí? Obviamente ahí, bueno, necesitaría retransmitir después porque básicamente la información se perdió. Bueno, y que todas las estaciones podrían detectar eso como para poder después recuperarse de esa situación. Otra cosa a tener en cuenta es que podría ser un canal continuo o ranurado, ¿sí? Y eso tiene que ver con si yo tengo datos para transmitir, transmito o no, tengo que esperar que comience una ranura de tiempo, un quantum de tiempo, como quieren llamarle, ¿sí? A eso se le llama normalmente, sí, ranurado, slot. Profe, a mí me quedó una duda de Sí. eso. La ranura de tiempo, ¿quién la impone? En realidad El canal. va a depender de la capa que elijas, de la subcapa MAC. ¿Podrías tener o no? Está bien, no, en Un los casos ejemplo, no sí, existe, en los casos no existe. ¿Quién claro, determina? Una mira, señal que viene del canal. no, tiene que haber siempre alguien. Por ejemplo, en el caso más sencillo de Wi-Fi que ustedes conocen, el nodo central o el concentrador o el access point lo que hace es emite periódicamente un bitcoin, no un bitcoin, porque es tan caro, un bitcoin, que es un patrón, digamos, que todos lo reciben. A partir de ahí dicen, listo, acá arranca una ranura y podrían transmitir. Obviamente, si dos transmiten a la vez, bueno, va a haber lío, qué sé yo, pero siempre tiene que haber alguien que indique cuándo arranca la ranura. ¿Sí? En ese caso es fácil porque es el concentrador. Vamos a O ver sea, a lo... profe, que Sí, alguien tiene que sincronizar a todas las estaciones o todos los nodos de alguna forma. y de alguna forma sí. Sí, porque si no, sobre todo si es ranurado el tiempo, no podés mandar datos cuando vos quieras. Así, bueno, no es cuando quiere, bueno, ¿y cuándo tiene que ser? Eh, no podrías poner, no podría ser con Pero, un reloj local todo porque obviamente los relojes tienen derivas, necesitas una señal externa de alguien. sí, pero la pregunta es, ¿quién? O sea, Ah, ¿quién marca siempre el sincronismo? como te digo, por ejemplo, en 811 lo marca el AP, el Access Point. Vos lo arrancás y empieza periódicamente a tirar esos patrones. Entonces, las estaciones, una vez que se asocian, cuando ven ese patrón, ya saben que a partir de ahí pueden transmitir. ¿Está?
Sí, sí, se entiende, o sea, Bien. pero es la primera vez, enganchan un sincronismo, después usan su propio reloj interno, o si No, no, cada tanto se o sea, acomodan obviamente bien. va a depender de la Mac, pero en el caso de 802.11, no, por lo que no he visto las últimos estándar, viste que van saliendo distintas letritas, pero hasta los que yo vi, no, periódicamente los van mandando los bitcoins, digamos el access Gracias. point. Ok. Bien, y otro tema a asumir o a tener en cuenta, digamos, es que Harry no... Ah, si puede censar o no puede censar la portadora, ¿sí? En realidad no es portadora, sino tómenlo como si pueden censar o no censar que haya datos en el canal, ¿sí? En algunos casos se puede y en otros no. Vamos a ir viendo algunos de esos. Pero bueno, básicamente estos temas hay que tenerlos en cuenta a la hora de, dependiendo del tipo de medio, el tipo de protocolo, hoy vamos a ver estos temas. Bien, arranca con un protocolo un tantito viejo. Vamos a ver estos protocolos. Aloha, que es inalámbrico. Después vamos a ver protocolos alámbricos, o sea, con cable, que son CSMA normalmente. Lo van a ver como CSMA, que es Carry Sense Multiple Access. Después vamos a ver algún otro tipo de protocolos que son libres de colisiones, otros de colisiones limitadas. Y después vamos a ver básicamente otro protocolo de LAN. No vamos a ver 802.11 porque la verdad que se hace largo. Vamos a ver como ejemplo Ethernet. Bien, esa es la agenda de hoy. Espero que terminemos. Son bastantitos, pero bueno. Aloha es un protocolo muy, pero muy viejo. Inalámbrico, como les decía, y básicamente imagino que sabrán dónde lo desarrollaron. Espero que la respuesta que espero no sea Hawái. Sí, Hawái, sí, totalmente. El tema es que hay muchas islas y en los 70 ya habían algunas computadoras, entonces las querían interconectar. Obviamente por cable no era posible, teléfono tampoco tenían en las islas. Entonces lo que hicieron fue poner supongo que en el mismo Hawái, en la base de operaciones, una antena que tenía cobertura al resto de las islas. Y en las islas también un transmisor orientado hacia la isla central. Eh, Todos transmitían en el mismo canal y básicamente este protocolo lo que hacía era, listo, tengo un dato para transmitir, lo transmito. Así, no se fijaba nada. En todo caso, no censaba portadora este protocolo. O sea, no se fijaba si alguien estaba transmitiendo. Tengo dato para transmitir, lo transmito. Lo que hacía el concentrador o el access point, o como quieran llamarle, es, una vez que recibía una trama, la retransmitía. Como llegaba o la cobertura era hacia todos los nodos remotos, era fácil saber si yo enviaba un dato, si no colisionaba con otro en el camino. Si yo enviaba un dato y después me ponía a escuchar y el mismo dato, la misma trama me llegaba, decía, ok, listo, ya llegó, o al menos llegó al concentrador central. ¿Sí? Es así de sencillo. El tema es que podía pasar que, bien, supónganse que, a ver, vamos a buscar la virome. Acá tengo, bueno, llámale usuarios o nodos o lo que sea, supónganse que eran acá 5 islas. Esta es la isla y esto es el eje horizontal, es tiempo, ¿sí? Quería empezar a transmitir y transmitía directamente. Si terminaba la trama y nadie más había transmitido en ese momento, como les digo, el, el nodo central la retransmitía y el nodo E se enteraba que había llegado perfectamente. ¿Qué podía pasar?
que un nodo, por ejemplo, el A tenía datos, empieza a transmitirlos, y pasado un tiempo, el nodo B también tiene datos para transmitir y comienza a transmitirlos. El problema es que al nodo central le va a llegar una sumatoria de todo esto, ¿sí? Y obviamente cuando lo retransmita nadie lo va a detectar como que es válido. Básicamente se perdió la información. ¿Qué hace el nodo A y el B? Obviamente retransmite, ¿sí? Pero acá es importante, ojo, retransmite con un tiempo aleatorio, pues si yo vuelvo a retransmitir, se van a volver a chocar y así por el resto de los tiempos, ¿sí? Entonces, como Profe, ¿sí? una consulta Sí, que, o sea, sí. yo supongo que está implícito, pero esta era comunicación full duplex, ¿no es cierto? No, Pero entonces, porque yo más adelante cuando lo leí, también que no se está usando esto, mencionaba algo acerca de los tiempos, pero no contemplaba el tiempo que el nodo principal tenía que retransmitir lo que recibió. no lo está contemplando acá. Eh, no lo está contemplando acá. Probablemente lo que... a ver. No lo está contemplando acá. Sí, lo tienen que retransmitir, sin dudas. Sin duda lo tienen que retransmitir. Y acá no hace detección de portador, porque si no, si bueno, a ver, antes de transmitir te fijas, puede ser que el nodo principal estaba transmitiendo, entonces me callo, lo escucho hasta que termine y después transmito. No, es muy sencillo el protocolo. Obviamente, esto se comporta bien cuando la tasa de transmisiones de datos es bastante baja. Cuando empieza a aumentar, obviamente tengo que retransmitir y voy a tener un delay importante. ¿Por qué? Porque voy a retransmitir un montón de veces hasta que finalmente el dato arribe a quien tiene que arribar. Es así de sencillo este protocolo, no tiene mucho más que eso. De hecho, acá lo que grafica, por ejemplo, es en el instante cero, perdón, en el instante 0 más t, alguien quiere enviar esta trama, que va a demorar un tiempo t, desde t0 más t hasta t0 más 2t. ¿Cuándo podría estar vulnerable esta trama? Todo el tiempo. Porque si alguien en el momento t0 o un poco después transmite, obviamente mi trama va a colisionar apenas comience a transmitir porque todavía no termina la trama anterior de transmitir. ¿Y hasta cuándo va a ser vulnerable? Y hasta T0 más 2T, porque incluso puedo estar terminando acá de transmitir y algún otro no empieza a transmitir, así que, chao, se perdió la última parte de la trama, con lo cual se perdió toda la trama. No es que si se pierde un pedacito, retransmito ese pedacito, ¿sí? Se trabaja esto como unidades. De hecho, la capa de enlace lo que trató de hacer es agruparlo en tramas. Entonces, si por más que se pierda, no sé, los últimos 10 bytes de esta trama, en realidad lo que se pierde es toda la trama y tengo que retransmitirla, ¿sí? Por lo tanto, es bastante malo el protocolo. Bien, hicieron una mejora que se llama aloja ranurado, para lo cual es similar, pero yo antes de transmitir o sea, si yo tengo datos para transmitir, no los transmito instantáneamente, sino espero un inicio de trama. ¿Cómo es el inicio de trama? Bueno, obviamente el que lo sincroniza a todos es la estación central o el coordinador. Entonces envía una trama pequeña diciendo listo, inicio de trama. Entonces, de esa manera, aunque no lo crean, se mejora la tasa de transmisión. ¿Y por qué se mejora? Digamos, si volvemos a esta transparencia, ¿en qué punto se mejorará esto? Menos colisiones, porque ahora el tema es, o sea, no va a empezar entre T0 y T más T,
a la mitad no va a empezar nada. Claro, o sea, por ejemplo, este problema yo no lo tendría, porque si mi trama arrancó, supóngase que este es el inicio de una ranura. Si empezó mi trama sola, ya está. Si alguien, cualquier otro nodo tiene datos para mandar entre T0 más T y T0 más 2T, sí o sí tiene que esperar en algún momento que acá adelante, o en el tiempo me refiero, haya un inicio de una trama nueva. Y ahí recién van a transmitir. ¿Sí? Con lo cual, sí. Y en el primer caso también, porque la trama debería empezar en T0, no puede arrancar un poquito después. Claro, o sea, en este caso, digamos, si no arrancó en T0, supóngase que estas son las ranuras, si no arrancó en 0 tendría que arrancar acá, bueno, y acá sí, se chocarían las dos de una al principio, ¿sí? Pero si no empezó en T0, esta no existiría, ¿sí? Y esta no puede existir acá, tiene que esperar y recién arrancar a partir de acá, ¿sí? Entonces de esa manera está bien. Tengo más delay, sí, pero tengo menos colisiones, ¿sí? Las colisiones se van a dar al inicio de la trama. ¿Por qué? Porque si hay más de una estación para trabajar, todas van a, para trabajar, no, para transmitir, perdón, todas van a intentar en ese momento transmitir. Y bueno, el tema es después cómo elegir aleatoriamente ese tiempo. Para que no les toque a todos al mismo, porque si todos esperan X tiempo, y bueno, todos van a querer transmitir en el mismo momento. ¿Sí? Entonces por eso hay que elegir un tiempo aleatorio para retransmitir. Bien. Esto es un gráfico ahí que más o menos analiza el rendimiento, y el rendimiento del canal no llega ni al 20% del canal, en realidad es el 18% para aloja puro, o sea, cuando yo transmito cuando yo quiero, ¿sí? Y aloja rarunado, fíjense que llega al doble, al 35, 36% creo que sí. Esto es, en el eje es la tasa de salida de tramas. Obviamente, acá en el eje horizontal, lo que va es la cantidad de veces que yo reintento transmitir la trama. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay colisiones. Fíjense que para el caso de que solo la transmito una vez que no hay colisiones, es donde obtengo el máximo. Acá está en aloja ranurada. ¿Sí? Y en aloja puro, con una tasa bastante más baja. ¿Por qué? Porque puede colisionar al inicio, al medio, al fin. Básicamente eso es lo que dice el gráfico ¿sí? El tema es que el canal es bastante malo. Bien, quedan 10 minutos. Esperen que borro esto. Profe, una Sí. consulta, o sea, entiendo Sí. que el canal es malo. A la izquierda tengo, o sea, en el eje vertical tengo la cantidad de tramas que por periodo, o sea, por un lapso de tiempo que yo envío, Sí, digamos. al canal, sí. Una Sí, al estación. canal. Pero en las abscisas no entiendo por qué se hace 0,5. O sea, ¿qué son las abscisas? No es el número de colisiones, sino es el número de intentos que yo tengo que hacer para poder enviar una Para trama. mandar un paquete, claro. O sea que básicamente en el ranurado, la primera vez que intento, se envía. En realidad, o sea, tu tasa de throughput, o sea, tu tasa de uso del canal, va a depender básicamente de si tenés colisiones o no. Si no tenés colisiones, o sea, si llegás a 1, porque el G es la cantidad de paquetes que transmitís N más las retransmisiones. A medida que tenés más retransmisiones, obviamente vas a tener un throughput menor, porque vos lo que estás transmitiendo es tu dato que es N nada más. Lo que pasa es que lo querés retransmitir varias veces. Vos en el canal medís el throughput solo de tus datos, no de o sea, si vos haces 2 reintentos de paquete, de enviar un paquete, el throughput es solo un paquete, porque intentaste 2 veces, pero como hubo colisiones, pero el throughput es uno solo. Sí, bueno, no me queda todo claro qué es G, pero bueno, no importa. Mira, en realidad
no interesa demasiado para nosotros. Hace un... Eso era todo lo que necesitaba saber, profe. Utiliza teoría de cola para analizarlo, entonces bueno, empieza a trabajar bastante con eso, pero lo interesante es que en realidad esto aloja es muy malo, me refiero al rendimiento, acá es muy malo, ranurado mejora, pero igual no sigue siendo bueno. El segundo tema que vamos a ver es un protocolo de MAC, de capa de control de acceso al medio, que se llama CarrySense Multiple Access, ¿sí? Sensor de portadora para canales de acceso múltiples, ¿sí? Lo que hago es censar la portadora. Estos protocolos se aplican generalmente en redes cableadas, ¿sí? Y lo que hace es, si la estación no tiene nada que hacer, bueno, no hace nada, pero si tiene un dato para transmitir, antes de transmitirlo, se fija si hay portador o si alguien está transmitiendo en el canal, ¿sí? Y si alguien está transmitiendo, bueno, tengo varias alternativas. En el primero de los casos, que se llama CSMA persistente a 1, lo que hace es, se queda esperando hasta que termine de transmitir. ¿Sí? Se queda esperando, se queda censando el canal si yo tengo señal. Una vez que no hay más, transmito. Ese está bueno. El único tema es que, o sea, se refiere persistente a 1 porque persiste en su espera que se libere el canal. Una vez que se liberó, transmite. Lo cual está bueno, pero podría ser que mientras una estación está transmitiendo, hay más de una que quieren transmitir, entonces las dos se van a quedar esperando. Una vez que no haya más portadoras, las dos simultáneamente van a querer transmitir. Y ahí se va a producir una colisión. ¿Sí? Eso por un lado. Y por otro lado, podría tener problemas que una estación comience a transmitir. Yo obviamente, para que esa señal que meto en el cable o en el medio llegue a otra estación, va a pasar un tiempo por el delay de propagación. Entonces, quizá un instante después hay otra estación que sensa y dice no hay portadora y empieza a transmitir también. O sea, algo así. A ver, me pusieron algo en el chat. Profe, una pregunta. ¿Sí? No me queda claro qué quiere decir que transmite con probabilidad 1. O con probabilidad P más adelante. Que también Que sí transmite, de una. Transmite siempre. Bueno, capaz que con el otro la pregunta Sí. es más O sea, válida. en uno, cada vez que lo encuentra ocupado, espera que se desocupe y transmite sí o sí, y en el otro tiene una probabilidad P de transmitir después de que se desocupa. Sí, pero es ranurado, ya lo vamos a ver, pero sí. O sea, lo que haces es, tenés un número obviamente entre 0 y 1 para transmitir. Aleatoriamente, entonces, la probabilidad va a depender de ese número. O sea, podría ser que cuando termine de transmitir, transmita, o si no, podría esperar un tiempo. Pero ya lo vamos a ver porque eso es ranurado, pero espérenme un poquito. Les decía, ¿cómo estamos a tiempo? ¿Porque se está por cortar o no? 4 minutos. Ah, no, todavía tengo tiempo. Bueno, acá tengo un canal y tengo una estación y acá tengo otra estación. Supóngase que tenemos 3 estaciones, como el primer caso. Este es bastante sencillo, el algoritmo, pero básicamente supóngase que está transmitiendo todo el mundo escucha sus datos. Una vez que deja de transmitir, si tanto el de la izquierda, que es como tenían datos para transmitir, se quedaron esperando y los dos van a empezar a transmitir. Y lo que va a pasar es que van a empezar a transmitir a la vez y sus datos se van a superponer. Entonces, eso va a ser una colisión. Lo otro que podría pasar es que nadie estaba transmitiendo, pero a este se le ocurre transmitir y bueno, obviamente esta onda se va a propagar, pero si un instante después el otro extremo quiere transmitir,
va a censar, no va a tener portadora todavía, entonces va a comenzar a transmitir y quizá apenas empiece a transmitir, el frente de onda este llega acá y va a tener colisión, ¿sí? Obviamente va a depender de la velocidad y del largo del cable. A medida que las redes son más largas, se podría producir eso. Lo bueno es que tengo bajo delay, porque a no ser que haya colisión, yo tengo datos para transmitir y por más que se esté usando el canal, lo comienzo a transmitir apenas terminan de ocuparlo. Entonces, en teoría, si no hay muchas colisiones, es bastante rápido. No tengo mucho delay. Bueno, el otro enfoque es al revés, que se llama CSMA no persistente. O sea, censo la portadora. Si hay alguien, transmito. Perdón, si no hay nadie en el canal, transmito. Y si hay alguien, espero un tiempo aleatorio, no me quedo censando, y después de ese tiempo, antes de transmitir, vuelvo a censar. Y si hay alguien transmitiendo, espero otro tiempo aleatorio y vuelvo a censar. En algún momento no va a haber nadie transmitiendo, ¿sí? Obviamente esto no va a generar colisiones, va a generar menos, porque podría pasar lo mismo que le explicaba recién. No hay nadie, yo empiezo a transmitir y resulta que la señal que estoy transmitiendo todavía no se alcanzó a propagar por todo el cable y justo hay alguien que también quiere transmitir. O sea, podría tener colisiones acá también. El tema es que esto normalmente tiene más delay. ¿Por qué? Porque, bueno, espero aleatoriamente. Profe, una Sí. pregunta. Sí. ¿La colisión la entiende el emisor porque está recibiendo a la vez que está transmitiendo? ¿Está bien? Sí, eso es si tenés carry sense, sí. Si tenés, podría perdón, pasar collision que, detect, sí. claro, pero podría pasar que, digamos, yo termine de transmitir, o sea, como que se me superponga y no me enteré. Podría pasar. Digamos, que mi trama no sea tan larga, supongo. Claro, claro. Entonces que... Sí, totalmente. Te puede pasar que vos tenés un dato muy chiquito para transmitir, lo transmitiste, quizás ya terminaste de transmitir y más adelante alguien, no se terminó de propagar, como vos decís, y alguna otra estación quiere transmitir y dice no hay nadie, transmite. Y va a haber una colisión y lo triste de eso es que vos no te vas a enterar. Pero nunca. Exactamente. Por Claro, eso claro. ya lo vamos a ver ahora Se cuando... corta. Bien. Volvemos en... ¿Qué hora es? Y 40. Deme en 10 minutos. Sí, 50.